Hola, soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político con participación de analistas y expertos, donde analizamos, comentamos y reflexionamos diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy nos acompañan tres expertos y tres analistas para analizar y comentar las crisis migratorias que tienen lugar en diferentes lugares del mundo. Vamos a dar la bienvenida a Nur Amar Lamarty. Nur es oriunda de Tánger. Esta es una ciudad atlántica y mediterránea al norte de Marruecos. Nur reside actualmente en España, tiene un grado en Ciencias Políticas y de la Administración y estudia un doble grado en Derecho Hispano-Francés por las Universidades Complutense de Madrid y Sorbona de París, con proyección a Derecho Internacional Público. Es redactora de investigación especializada en mujeres de países musulmanes y derecho islámico. Participa también en medios de comunicación españoles como Atalaya, que es un medio que dedica especial atención a los países árabes y africanos. Nur, bienvenida. Muchas gracias, Clara. Gracias a ti por darme esta oportunidad de poder hablar de temas tan importantes. Muchas gracias, Nur. Es un placer tenerte con nosotros. Damos la bienvenida a Jorge Elías, que es periodista argentino, conductor, columnista en Radio Continental y en el programa de televisión Universidad Crítica. Es director del portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin. Es consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y miembro del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, así como del Foro de Periodismo Argentino, que conocemos como FOPEA. Fue corresponsal en Estados Unidos, México y Canadá, cubrió elecciones, conflictos, guerras, sucesos de carácter político, económico y social en todos los continentes. Ha mantenido entrevistas con más de medio centenar de mandatarios. Jorge también investigó crímenes contra periodistas para la Sociedad Interamericana de Prensa durante 9 años y su trabajo periodístico ha sido reconocido por diferentes instituciones de la Argentina y de otros países. Jorge, es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, bueno, de saludarte a ti, de felicitarte por este emprendimiento, por este de ida y vuelta, y bueno, lo mejor para este programa y los que se vienen, desde luego. Jorge, es una alegría siempre verte y escucharte, así que bienvenido. Va a ser muy interesante tener tus opiniones sobre este tema tan importante. Nuestro tercer invitado es Mohamed Bendris Alami. Él es oriundo de Chaouen, una ciudad azul al norte de Marruecos. Se graduó como ingeniero hidrólogo en Madrid. Luego de trabajar unos años con la administración marroquí, el señor Alami se vinculó a UNICEF, primero como experto nacional y después como experto internacional. Su trabajo con Naciones Unidas lo llevó a interesarse intelectualmente en áreas como la sociología. Ha desempeñado cargos de experto internacional, representante delegado y representante de UNICEF en países de América Latina y África. Ha estado en países como Camerún, Colombia, Guinea Ecuatorial, Senegal, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Sudán y Siria. Asimismo, ha trabajado con UNICEF en misiones especiales y en contextos de emergencia en Pakistán, Amán, Líbano, Azerbaiyán y Libia, y ha sido director regional adjunto de UNICEF para la región de Oriente Medio, incluida la República Islámica de Irán y el norte de África. Lo anterior significa que entre tantas idas y venidas de Mohamed, él ha estado trabajando unos 30 años con UNICEF, ha vivido en unos 12 países y ha asistido técnicamente a otros 23. Actualmente reside en Marruecos y colabora como analista y consultor en temas relacionados con África y con los países árabes para publicaciones en árabe, francés y español. Señora Alami, bienvenido, es un placer saludarte. Muchas gracias, el placer es para mí también. Y quiero dar saludos a sus honorables invitados y me alegra también de que haya una colega marroquí, que entonces eso facilita mucho mejor para nosotros la discusión. Y es un placer también compartir con todos ustedes los conocimientos que he podido adquirir durante todo este recorrido de 30 años fuera del país. Muchas gracias y suerte para todos nosotros. Muchas gracias, señora Alami.
Y antes de comenzar con nuestro primer bloque, que son las crisis migratorias en Asia, África y las Américas, voy a entregar algunos datos para situar a nuestras audiencias sobre los temas que vamos a hablar hoy. En 2018, en Marruecos, 164 países adoptaron formalmente el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, esto con la intención de buscar un enfoque común para tratar este tema migratorio. Justamente coincidimos con Jorge en Marruecos ese año cuando estaba ocurriendo este significativo evento. Durante 2019, según documentó ACNUR últimamente, 2/3 de las personas que huyen provienen de solo 5 países, que son Siria, con 6.6 millones de personas que han salido del país, Venezuela, tiene aquí 3.7 millones, pero ahora se está hablando de unos 4.8 millones de venezolanos que han dejado su país, Afganistán, 2.7 millones, Sudán del Sur, 2.2 millones y Myanmar, al menos 1 millón de personas han debido salir de este país en los años recientes. Hacia 2015, UNICEF estimaba que al menos 4.5 millones de niños han huido de sus casas en países como Siria, Sudán del Sur, Afganistán y Somalia. Son millones de niños los que se han visto afectados por la situación interna de sus países. Ellos sufren si se quedan, sufren si se van. La situación interna de estos países pues afecta directamente a los menores. También tenemos que las peores crisis alimentarias del mundo actualmente están en Yemen, en la República Democrática del Congo, en Afganistán, en Venezuela, en Etiopía, en Sudán del Sur, en Sudán, en Siria, en Nigeria y Haití. El hambre, la represión política de los gobiernos, las guerras, los conflictos, pues son algunos de los factores determinantes que obligan a la población a dejar sus países de origen y a tratar, pues exponiéndose muchas veces a riesgos y a peligros, tratan de buscar un mejor futuro a nivel individual y también para sus familias. Muchas veces tienen que huir porque se trata de salvar sus vidas, ¿no? Y en este sentido, justamente hemos visto a miles de personas que emprenden viajes por el Mediterráneo. Hemos visto imágenes muy impactantes en estos años de personas que tratan de llegar a Europa por esta vía, sin que muchas veces podamos entender muy bien lo que ocurre. Y para esto voy a darle paso a nuestra primera invitada, a Nur, quien nos va a explicar en qué consiste la crisis migratoria del Mediterráneo y cuál es su lectura sobre esta situación. Muchas gracias por esta introducción y me gustaría recalcar que, bueno, creo que la experiencia al final cuando se habla de estos temas es fundamental, principalmente porque no se puede tener el mismo prisma de visión cuando se vive la migración como tal, incluso si no es una migración forzada, al margen de lo que suele pasar cuando pues, se es analista o se investiga excepcionalmente sobre este tipo de fenómenos. Creo que uno de los problemas más importantes que implica las crisis migratorias hoy en día es la falta de comunicación y de conciencia que existe entre ambas orillas del Mediterráneo, porque tenemos que tener en cuenta que la despersonalización y la deshumanización que implica la visión normalmente desde Occidente de este tipo de tragedias se da principalmente por la falta de conexión y por la falta de relaciones en pos de conocerse mejor que deberían tener casi todos los países del norte de África con los países del sur de Europa. Y es uno de los casos que no se da. Por eso creo, desde mi punto de vista, que es tan crucial y tan importante establecer siempre un diálogo entre fronteras para poder acercar y no crear esos conceptos de nosotros y los otros, que son etiquetas que siempre se van generando y que son las que al final crean pues, circunstancias de rechazo, de odio, de xenofobia o de racismo. Pero yo creo que fundamentalmente debemos tener en cuenta que casi siempre la visión que se da sobre las crisis migratorias es un poco eurocentrista en el sentido de que parece que tiene única y exclusivamente que ver con la gestión de Europa con respecto a los inmigrantes, cuando realmente lo que tampoco existe es un consenso entre todos estos países que tienen y que sufren estas crisis
y que sin embargo no reciben ningún tipo de amparo por los países vecinos más cercanos, como por ejemplo puede ser en el caso de la guerra de Siria, en el que tantas personas necesitaban emigrar a Europa porque tampoco se les acogía en los países vecinos. Entonces yo creo que uno de los puntos más fundamentales que debemos tener en cuenta del problema de las crisis migratorias es que la facilidad para acabar con todo el tráfico, con todas las mafias, con toda la trata de personas que también existen en el Mediterráneo inevitablemente, es abrir diálogos y es abrir espacios de unión entre estos países vecinos para que una persona, si tiene que irse de un país, tenga más la posibilidad de irse al país de al lado que de cruzar un estrecho, que es muchísimo más peligroso. Pero bueno, eso ya sería entrar en detalles más profundos. En líneas generales, yo considero que el problema más grave de la crisis migratoria es la falta de comunicación y de gestión de la mayor parte de países que sin estar en circunstancias de crisis por un conflicto bélico, como puede ser Siria, no regulan este tipo de fenómenos. Me refiero en este caso, por ejemplo, a mi país. O sea, Marruecos tiene una responsabilidad con respecto a sus ciudadanos y debe tener una responsabilidad con respecto a todas estas personas que quieren migrar y ven la necesidad de migrar porque no encuentran ningún tipo de futuro ni de posibilidades. De hecho, una de las cosas más fuertes que nos encontramos hoy en día son los menores extranjeros no acompañados, lo que es un drama completamente. Sobre todo porque países como puede ser España o Francia, deberían acogerles, deberían darles lo que necesitan desde un primer momento como menores que son, cumpliendo todos los convenios que tienen ratificados como países europeos y cosa que no se está haciendo en ninguna circunstancia. De hecho, tenemos constancia de cómo estos niños están abandonados completamente por parte de la administración, de las instituciones, duermen en pasillos y algunos de ellos se reconocen que están peor incluso antes de salir de su propio país. Entonces, yo creo que, por supuesto, debemos responsabilizar a los países que se las dan más de democráticos, como puede ser Francia o como puede ser España, en este caso, pero también tenemos que tener claro que es la juventud del país que emite la inmigración. Por lo tanto, tiene una responsabilidad muy importante, sobre todo en lo que implica los menores de edad. O sea, los menores de edad no son mercancía que nos podamos pasar como hacen muchas veces los países, como si fuese una pelota. No, quédatelos tú, no, me los quedo yo, no. O sea, no es mercancía. Son niños que se merecen tener un futuro digno, son niños que han tenido que salir de circunstancias muy difíciles, muy horribles, y son niños que crecen con la fobia de seguir viviendo en su país porque no tienen las oportunidades que merecen y que necesitan para prosperar en la vida. Lo que tampoco podemos achacárselo a ellos y a sus familias, porque la mayor parte de las familias hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, yo creo que tiene que ser, la gestión de la crisis migratoria tiene que ser una relación bilateral entre los países, tanto de los que salen estas personas como los países a los que llegan, porque luego nos encontramos circunstancias como sobre todo pasó con el tema de los niños y las niñas sirias, que pues claro, la mayor parte de las niñas habían sido abusadas sexualmente en las fronteras, habían vivido circunstancias horrendas y lamentables porque hay un tráfico que no está para nada regulado y que al parecer no interesa regular, porque eso implicaría responsabilizarse y sobre todo tener en cuenta que hay unos convenios ratificados, que hay unas cartas de derechos ratificadas que no se están cumpliendo. Y yo creo que es un punto parece que estamos hablando de cosas un poco, ¿cómo explicarlo? Un poco abstractas, ¿no? Esto de los convenios y demás, pero son obligaciones que tienen países como por ejemplo España o sobre todo los países europeos, que supuestamente deben ser ahora mismo la cuna de los derechos humanos, tienen por obligación cumplir con los procedimientos que les implican estos convenios y no lo hacen. No lo hacen incumpliendo el derecho internacional como tal. Entonces, yo creo que es un punto fundamental. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? Si tú quieres, perdóname por cortarte. Ahorita en el segundo bloque, quizá puedes desarrollar justamente esta parte de políticas públicas y de los desafíos que enfrentan los gobiernos, en tu caso en Europa, ¿cómo lo ves? Pero dame unos minutos antes de que pasemos al segundo bloque para analizar este tema. Perfecto. Porque creo que lo que tú estás mencionando justamente es muy relevante y quería destacar que la semana pasada tuvimos aquí
a un embajador argentino que justamente terminaba su intervención señalando que frente a este tema de las crisis migratorias que tienen lugar en el mundo, aunque no era el tema que en ese momento estábamos analizando, pero él trajo a colación el tema de que había tenido algún encuentro con el Alto Comisionado para los Refugiados y es, sí, por un lado, está claro que Europa no ha estado como a la altura del desafío migratorio, pero no podemos también perder de vista el origen de los migrantes, y es lo que justamente tú estás comentando aquí también, de países que por muchas razones son emisores de migrantes y digamos que en unos contextos, ahorita que nos va a explicar justamente el señor Alami, son países que tienen conflictos muy cruentos o guerras a veces tribales, étnicas, incluso religiosas, estados que no han logrado como generar instituciones sólidas que respondan a las necesidades que tienen sus ciudadanos y que muchas veces ellos terminan viéndose obligados a abandonar su país de origen y a emprender unas rutas en las que pueden encontrar incluso la muerte. O sea, esto no es una decisión fácil, pero tan dramática ha de ser la situación en el país de origen que muchas veces las personas deciden arriesgarse en estas aventuras que realmente son muy dramáticas y que afectan mucho a mujeres, por lo que tú estás planteando, Nur, y también a los niños. Señora Lamy, quisiera, tú has estado trabajando el tema de estos países que tienen guerras y conflictos y pues que mencionábamos al comienzo. ¿Cómo ves tú desde una dimensión política, pero principalmente humanitaria, la situación de estos países que pues hoy tienen las crisis migratorias más cuantitativamente más graves en el mundo? Muchas gracias, Carla, y gracias a mi compatriota, porque también han dado muchas indicaciones que nosotros compartimos perfectamente. Cuando hablamos de crisis humanitaria, pues está el aspecto económico y está el aspecto puramente humanitario. Y para el aspecto humanitario, por eso se han preparado convenciones, protocolos y muchos instrumentos jurídicos internacionales para que haya un sentido común, para que haya una plataforma de arreglar, de intervenir en ese tipo de conflictos, sobre todo cuando se trata de situaciones de guerra. El papel que tenemos en Naciones Unidas, desafortunadamente, como agencias como UNICEF o como los refugiados, somos como los bomberos. Intervenimos después a posteriori para intentar de apagar el fuego, para intentar de aliviar el sufrimiento de estas personas, etc. Pero yo creo que a nivel político, a la gran política, que trata de economía, que trata de equilibrios geoestratégicos, es muy importante que esos países fuertes, normalmente que manejan la economía de este mundo, ellos también tienen que tener en cuenta estos, digamos, consecuencias fatales para la humanidad y para los niños en particular. Por ejemplo, el caso de Siria. Yo estuve en Siria entre 2000 y 2003, un país tranquilo que no tenía deudas, casi tenía digamos, una economía que mandaba bien, que producía el 65% de sus medicamentos, que tenían su agricultura, tenían sus entradas de fuera, porque tiene mucha diáspora en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en muchos países de América Latina en particular, Oriente Medio. Claro, no fue un país muy, digamos, muy democrático. Había muchas interferencias de los agentes de seguridad, Mujamarat, no hay democracia, el partido único, o sea que el poder no quiso compartir la gobernabilidad de ese país con otras tendencias políticas. Es también muy compósito de etnias, tienes al sunni, tienes a chiita, tienes a los a los cristianos de clase con toda la tipología
que conocemos. Entonces era un país bastante frágil. Pero el problema no fue para arrancar la guerra en ese país. El problema, en mi punto de vista, es más bien una conspiración regional. Ahí tienes a Irán, tienes a Rusia, tienes a la Arabia Saudita, tienes a los Emiratos, tienes a Turquía del otro lado, tienes a Israel incluso que interviene de vez en cuando para dar una paliza. Y todo eso ha hecho que nos encontramos con 5 a 14 millones de sirios que están en una pobreza absoluta, casi unos 6 millones que se fueron fuera, están en Turquía, 3 millones y más, están en Jordania, había 1 millón y pico, antes ahora creo que estamos alrededor de 800.000, están en Líbano, que es también otro país muy frágil, están en Irak, están en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en todas partes del mundo, o sea que la población siria se evaporizó totalmente, el país está destruido. Nos preguntamos, la convención está ahí, todas las convenciones están. Derechos del niño, derecho contra discriminación contra la mujer, los extranjeros, todo esto, hay un montón de convenciones que se han firmado, se han ratificado, pero la implementación, la ejecución, todo esto, pues no se hace. O sea que yo diría que es una responsabilidad colectiva. No la tiene ni el país emisor, ni el país receptor, que los que están detrás de las guerras, los que quieren vender armas, los que quieren tomar posiciones en un país determinado, los que quieren agarrar un cacho de terreno, los que quieren destruir la investigación científica de un país. O sea que los objetivos son muy diferentes. Vamos al Sudán. El Sudán también es un país que pasó 40 años de guerra. La primera guerra en 72, la segunda en 82 y la última, que estamos todavía, que se está, digamos, terminando, entre comillas, es la que terminó pues recientemente, en 2018, que firmaron el acuerdo de paz entre el norte y el sur. O sea, eso también ha hecho pues más de 2 millones de muertos y más de 5 millones de desplazados internamente. Hubo la intervención de todo el mundo, la intervención de los americanos, de los rusos, de los nórdicos incluso. O sea que era también una guerra fratricida muy, muy desafortunada para el pueblo sudanés. Y ahora se quedaron los dos. El Sudán del Norte tampoco es un país muy sano, políticamente estoy hablando, tiene una economía también muy frágil que está por el suelo, y el Sudán del Sur pues arrancó de cero. Somalia igual, Somalia es un país que está también en guerra desde el 92. Hay también más de 2 millones de somalianos que están fuera, entre Kenia, entre Etiopía, entre Arabia Saudita, y los demás están en Europa, están en Nueva Zelanda, están en Pakistán, están en Tailandia, se fueron por todas partes y no hay un estado. Somalia, yo estuve un par de semanas para estado. La gente se compra agua, la gente se compra electricidad, hay un montón de dinero, de plata que está en el mercado, o sea que no hay estado. Hay un grupo de gente que manejan las cosas, pero sin llegar a tener un Estado. Hubo intervención americana, ahora tenemos intervención de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí y de otros países, porque es un país estratégico y está en la entrada, está en el Golfo de Adén, en la entrada del Mar Rojo, tiene un interés estratégico, quizás tiene también recursos naturales que atiran el interés de muchos países. El Afganistán, pues también es un país que lleva 4 décadas en guerra. La primera guerra que arrancó en el 70 y pico, tenemos el Talibán, tenemos los Mujahideen contra el NATO y el gobierno de Kabul. Es un país también que está totalmente destrozado. Llevan 4 décadas de guerra y los niños están fuera, pues una buena parte está en Pakistán y en Irán también, son entre unos 3 millones que están entre los dos países y otros que están dispersos en todo el mundo y hasta ahora no se consigue hacer de ese país
un país sostenible, un país que funciona de mismo, que se ocupa de sus niños, que se ocupa de sus mujeres. Y entre esto y lo otro, pues hablamos que, como ya se habló, para no repetirme, de la violación de las mujeres, del abuso, de la discriminación, de la expulsión de otra parte de la población de cada país. Y pero desafortunadamente vemos que la gente está tranquila, cada uno en su rincón. Hablamos de las convenciones, de los protocolos y de toda digamos, los reglamentos internacionales, pero con muy poca eficacia para hacerles respetar, para hacerles tomar su posición como se debe, y que la comunidad internacional sea el guardián y la garantía para el cumplimiento con todos estos instrumentos legislativos internacionales, que no es el caso. Incluso Naciones Unidas ahora pues es incapaz en muchos conflictos de intervenir, de hacer una acción pacífica, porque el Consejo de Seguridad tampoco presta mano fuerte al secretario general para que tomen decisiones para acabar con muchos conflictos que vemos estos días. Este es el panorama general. No he querido, estar más preciso en caso por caso, pero este es el panorama, No, el panorama es general que estamos una, viendo todos. Gracias. es una mirada muy pertinente, señora Lamy. Te agradezco mucho ponernos en contexto para tratar de entender lo que ocurre en esos lugares del mundo donde hay severas crisis institucionales, políticas, económicas que empujan a mucha gente a emigrar. Y voy a pasar rápidamente a este lado del Atlántico con Jorge para que nos hable del contexto de las crisis migratorias que tienen lugar hoy en las Américas. Jorge conoce muy bien las Américas, él ha estado en ejercicio de su profesión en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Centroamérica, conoce también muy bien. Así que podrá darnos algunas ideas de estas crisis que hoy tienen lugar y también de lo que se podría percibir como una cierta instrumentalización de las crisis migratorias en contiendas electorales, ¿no? Por ahí va lo que hemos visto en Estados Unidos últimamente. Eh, También tenemos el tema de la crisis migratoria centroamericana y pues de la gran crisis migratoria de América Latina que tiene lugar ahorita con la población venezolana. Jorge, ¿cómo ves estas crisis migratorias que hoy tienen lugar en las Américas? Básicamente no hay gran diferencia con lo que ocurre en Europa. Es decir, hoy estamos viviendo la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. 1 de cada 97 son desplazados, es decir, que están dentro de sus países o son refugiados o intentan ser refugiados y hallar refugio en otro continente, en otro país. El caso de la Unión Europea, que recién comentaban, allí se le ha puesto a Turquía determinado dinero para que contenga justamente a aquellos que llegaran de Siria. Turquía no cumple, ahora pasa a ser Grecia la valla de contención y aparecen líderes ultraderechistas, como es el caso de Matteo Salvini en Italia o de Víctor Orbán en Hungría, que son totalmente renuentes a recibir refugiados. Si pasamos a América Latina, bueno, la gran ola migratoria comenzó en los años 80 con la crisis de América Central. Allí, a partir de guerras civiles y demás, empezó la migración masiva hacia los Estados Unidos, al margen de que los Estados Unidos siempre han sido receptores, sobre todo de centroamericanos y también de mexicanos. En 2014, cuando todavía era presidente Barack Obama, llegó un punto en que dijeron, bueno, hay que frenar esto porque están llegando muchos niños. ¿Y cómo llegan a Estados Unidos? Bueno, primero parten de sus países, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, que es lo que se llama Triángulo del Norte. Parten de esos países, cruzan México, que es absolutamente peligroso. En su momento lo hacían en un tren que se llamaba La Bestia, un tren de carga, y cruzaban México, surcaban México de sur a norte para cruzar el río Bravo, como se lo llama, el que divide a Estados Unidos de México. De ahí lo de espaldas mojadas, guiados por coyotes. Los coyotes son aquellos a los que se les paga para que te guíen en ese azaroso recorrido
hacia lo que vendría a ser la tierra prometida, que es Estados Unidos. Otro tanto ocurrió con Cuba. En su momento, bueno, era llegar y poner un pie en la orilla de Estados Unidos, es decir, en arena, el pie seco, para que en Estados Unidos pudiera ser recibido, sobre todo en Florida. En los últimos años, en particular, la crisis se ha dado en Venezuela, es decir, ha sido otro país emisor de refugiados por crisis política, por crisis económica, por violencia extrajudicial de parte del Estado, por una neodictadura, por no llamarlo dictadura a secas, que asedia contra su propia población y que no vacila en violar los derechos humanos. Otro tanto ocurre en Nicaragua. El Nicaragua de Daniel Ortega, que prometía ser otra cosa y terminó siendo bastante parecido. La cuestión es que, decías bien clara, que hay un año electoral en este momento en Estados Unidos, que Donald Trump alza o iza la bandera de America First, es decir, los americanos primero, y llega a un acuerdo, que es el mismo acuerdo al que había llegado Obama con Peña Nieto, quien era presidente de México, un acuerdo para contener a aquellos que pasen la frontera, y también llega a un acuerdo con el gobierno de Guatemala para que se convierta en tercer país seguro. Esto de tercer país seguro es una gran discusión que se da en Naciones Unidas, porque desde 1951, desde la convención de ese año, ningún país tiene obligación de ser tercer país seguro. El único que lo es Canadá, desde 2002 con Estados Unidos. Es decir, aquel que no es bienvenido en Estados Unidos debe ir a ese tercer país seguro, probar allí que tiene determinadas condiciones para poder vivir en Estados Unidos. La cuestión es que se complica esto más que todo por razones políticas. Y las razones políticas tienen que ver, uno, la campaña en Estados Unidos, por la cual Trump inclusive hoy está al borde de firmar una ley ejecutiva para suprimir lo que son las visas F1, es decir, las visas de estudiantes. Es decir, no quiere no americanos en su propio territorio. Eso responde a un sector del electorado duro, que es el que lo sigue. Dos, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, bueno, acordó efectivamente cerrar su frontera sur, mandar a la Guardia Nacional para que los centroamericanos no ingresen en su territorio y de ese modo tampoco vayan hacia los Estados Unidos. Y tres, hay una posición de parte de la oposición en Estados Unidos, que son los demócratas, que es muy ambigua. Es decir, no apoyan en forma determinante la política de Trump, pero tampoco la invalidan, porque, bueno, fue el mismo Barack Obama el que firmó acuerdos en su momento para evitar la migración masiva de aquellos que provienen del Triángulo del Norte, donde no solo hay pobreza y desigualdad, sino también hay violencia, lo que se llama maras, es decir, las pandillas que asolan a la población y que, sobre todo, bueno, castigan a los más jóvenes y a las mujeres. Gracias, Jorge, por tus observaciones y voy a seguir contigo porque quiero preguntarte para pasar a nuestro segundo bloque, que son los desafíos que enfrentan los gobiernos, cómo gestionan estas crisis migratorias. Tú, desde América Latina, ¿cómo ves en materia de políticas públicas que los gobiernos están gestionando las crisis migratorias? ¿Las están gestionando? Hasta cierto punto la gestionan porque hay acuerdos económicos. Las remesas, es decir, aquel dinero que envían las familias de Estados Unidos a Guatemala, Honduras, inclusive México, ingresos. A ver, va a radicar con su familia o que se va a radicar en Estados Unidos y va a enviar dinero al país y se va a convertir justamente en la mayor fuente de ingresos. No. Entonces, se llega a una suerte de acuerdo implícito, pero no declarado. Por un lado, el discurso político que dice quiero retener
a la gente en mi propio país y quiero que sea fuerza productiva, pero por otro lado no hay empleo, por otro lado no hay integración y no hay ningún aliciente en muchos casos justamente para permanecer en esos países. Insisto en que lo más reciente es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela que no han ido en mayoría a Estados Unidos, sino que han ido a países más cercanos, como es el caso de Colombia, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Perú, o es el caso de Chile y es el caso de Argentina. En algunos países les han puesto reparos, inclusive les han pedido visas, porque desbordaban la economía. Y hay un falso predicamento sobre la migración que dice que el migrante viene a robarle el trabajo al nacional, al nativo, lo cual es una mentira absurda, no está demostrado e inclusive hay datos que corroboran todo lo contrario, que el migrante es el que viene a enriquecer al país y hasta a dar trabajo a la gente que vive en sus propios países. Pero muchas veces, o al principio, el migrante es rechazado con esta falsa premisa de que viene a robarme el empleo, que viene a ocupar o a recibir ayuda y asistencia social que yo pago con mis impuestos, y esto lleva a crear electorales duros, como son los casos de la ultraderecha en Europa o es el caso de Donald Trump, esa parte del Partido Republicano de Donald Trump, que no son todos que piensan de ese modo. Muchas gracias, Jorge. Pues justamente en Colombia es donde, por la misma geografía, al ser el país vecino de Venezuela, donde ha llegado más cantidad de inmigrantes venezolanos, se habla de unos 2 millones, los que tienen la manera de continuar la travesía hacia el sur, buscando justamente países con un nivel de desarrollo y de ingreso más alto. Los que no tienen la posibilidad se han quedado acá y bueno, la pasan mal, son familias enteras con niños y justamente en este contexto de la pandemia, pues las condiciones han afectado todavía más la situación de los inmigrantes. Voy a ir con Nur para que nos hable de los desafíos que enfrentan los gobiernos europeos, pero particularmente el gobierno de España, que es el país en el que ella reside. Y te voy a pedir que intentes concretar mucho la respuesta porque se nos está acabando el tiempo y no quisiera que dejáramos como temas sin tratar. Vale. Yo lo voy a resumir en 4 puntos principales, ¿vale? En primer lugar, yo creo que hace falta sentarse a hablar y dialogar con personas que realmente son conocedoras de qué implica la inmigración, de qué supone la inmigración y de hacia dónde se puede llevar las políticas en función también a las necesidades de los propios migrantes y no solo por las necesidades que tenga el país. O sea, se tiene que dejar de percibir a los inmigrantes como personas que simplemente pues, pueden trabajar en invernaderos en trabajos que los españoles no quieren hacer o pueden, por ejemplo, aumentar la tasa de natalidad de una determinada comunidad autónoma. O sea, debe acabar el utilitarismo y la perspectiva utilitarista que se tiene desde la propia comunidad europea en general o en España en concreto sobre los inmigrantes, porque es la única manera realmente de humanizar lo que significa migrar, lo que significa volver a empezar desde cero, porque al final es lo que supone la inmigración, volver a empezar en un país que no se conoce prácticamente de nada desde cero. En segundo lugar, yo creo que es súper importante conocer cuáles son las dificultades a las que se enfrentan todos los inmigrantes, pero principalmente incluso los inmigrantes que tienen y que van a tener residencias legales y que necesitan pues llevar un recorrido de documentación determinado, porque sabemos y somos conscientes la mayor parte de los inmigrantes, y hablo también por mí, de que existe un racismo y una discriminación institucional muy, muy fuertes y que sin embargo nadie sale a denunciar, y son discriminaciones como por ejemplo que en la capital de un país como España que la comisaría de extranjería esté que sea una excárcel y que las condiciones en las que se trata a las personas sean pésimas porque no existe ningún tipo de control por parte de ningún organismo
o toda la tardanza a nivel administrativo que implica regularizar la situación. Y sobre todo, ¿qué supone, por ejemplo, desde mi perspectiva, que yo lo he vivido, el poder formarse en España y ser estudiante en España? O sea, es muchísimo más fácil para muchísimas personas intentar llegar a España de cualquier otra manera que a través de un visado de estudiante o queriendo tener un visado de estudiante, que es lo que muchos hemos tenido, pero para lo que nos piden muchísimos trámites que no favorecen en absoluto que España pueda tener una migración regulada, una migración asentada y una migración, sobre todo, que tenga todas las garantías. Y esa es una de las perspectivas que, por ejemplo, en España no existe, porque todos son trabas a la hora de regularizar la misma situación o a la hora de salir del país de origen hacia España. Entonces, si no se da facilidades para la regularización, imaginar que la inmigración se va a acabar de la noche a la mañana es un poco una utopía, porque no es real. Igual que tampoco es real darle ayudas a Marruecos o darle ayudas a Turquía para que frene la inmigración. Son medidas cortoplacistas, inhumanas y, en tercer lugar, que no resuelven, o sea, no son soluciones para un problema. Son medidas de alargar el problema lo máximo posible para no enfrentarse a la situación real, que es que son personas que necesitan que se les ampare de alguna manera y que todos los países tienen que sentarse a regular no tanto cuánto dinero van a poner en bloquear, sino cuánto capital económico van a poner en crear infraestructuras y en crear medios para que esta gente pueda tener una vida digna. Si todo el dinero que recibiese países como Turquía o Marruecos ahora mismo se hubiese utilizado en creación de escuelas, en creación de centros, en creación de ayuda humanitaria para estas personas, las circunstancias que están viviendo serían muy diferentes. El problema, por ejemplo, que tiene España con Marruecos con respecto a los menores extranjeros no acompañados, con el capital económico que existe y que se da a Marruecos, se podría haber utilizado también para crear centros para todos los jóvenes que desde los 8 años de edad son conscientes y tienen la necesidad absoluta porque viven en la miseria más absoluta de cruzar el estrecho. Entonces, si se invierte más en crear y darles otras salidas a estos niños, podríamos en parte estar regulando la situación. Por supuesto que no es una solución a corto plazo, no lo es, pero es que no necesitamos soluciones a corto plazo, porque no va a desaparecer con soluciones a corto plazo, no va a desaparecer porque pongamos más gendarmes marroquíes en la frontera de Ceuta, no va a desaparecer porque Turquía o Erdogan decidan abrir o cerrar una frontera, los inmigrantes van a seguir allí. Otra cosa es qué herramientas se les va a dar a esos inmigrantes para que puedan ser útiles, para que en vez de estar 6 meses en campos de refugiados sin hacer absolutamente nada, puedan estar formándose en idioma, puedan estar recibiendo ayuda y recibiendo asesoramiento para ver en qué país pueden estar y en cuál no. Y ese es el problema principal al que se enfrenta a España, que en primer lugar no escucha los problemas de quienes realmente lo padecen, sino que intenta que personas que han vivido en una burbuja, que no conocen de nada cuáles son los problemas de primera mano, que tenemos hasta inmigrantes bastante favorecidos, porque al final nosotros, que somos los más favorecidos, incluso nosotros tenemos que enfrentarnos a ese tipo de cosas. Yo no me quiero imaginar qué supone, bueno, no me quiero imaginar, pero lo he visto, qué supone la situación irregular de muchas personas y sin embargo se da. Y se da y también acaba en problemas muy duros, como puede ser la prostitución, en la que, por ejemplo, lo hemos visto, hay muchísimas mujeres en la que tienen que acudir a la prostitución porque carecen de una situación regulada, porque son ilegales de alguna manera, mal dicho, y que tienen que acudir a ese tipo de terceros problemas que se acaban generando en el país. Entonces, yo creo que Europa no tiene una perspectiva global de qué implica la inmigración y, por supuesto, como ha dicho el periodista que nos acompaña hoy, o sea, el mito que se está creando y que se está generando en torno a los inmigrantes también se está permitiendo en la propia esfera europea y en la propia esfera española, porque cuando sale Santiago Abascal a leer una lista de personas de origen marroquí que a lo mejor llevan cotizando 15 años de su vida o 25 o 30 en España y que están recibiendo una ayuda por cualquier motivo, pero que es una ayuda completamente legítima, ese racismo
que se está fundando y que nadie refuta, porque nadie sale a refutarlo, nadie. O sea, nadie sale a refutar en nombre de todas las personas que realmente necesitan que se diga que la realidad no es así, que no se recibe ningún pago por ser nena. Esas cosas no se debaten, entonces para mí ese es el problema. Y ya acabo. Muchas gracias, Nur. Voy a ir con el señor Alami para que nos hable desde una perspectiva africana y particularmente marroquí de los desafíos que también enfrenta Marruecos para gestionar las crisis y el desafío migratorio, porque Marruecos, como muchos países latinoamericanos, pues ha sido tradicionalmente un país emisor de migrantes, pero por muchas circunstancias se ha convertido en un país receptor de inmigrantes y, bueno, ha buscado como también regularizar la situación de los inmigrantes subsaharianos que han ido a Marruecos, pero los desafíos son enormes. Señora Lamy, te voy a pedir una respuesta bastante concreta porque se nos está terminando el tiempo y, bueno, todavía nos quedan varias cosas de las que hablar. Marruecos tiene 3 compromisos. Primero, como país soberano, ha ratificado un cierto número de convicciones y obligaciones internacionales que tiene que respetar. Además, la Constitución marroquí del 2011 hace referencias a los derechos humanos y a las obligaciones internacionales, primero. Segundo, Marruecos tiene obligaciones también con Europa, la cual Europa le pide que juega el papel de gendarme para frenar toda la inmigración que viene de los países subsaharianos, y eso se está haciendo, como dijo la compatriota, con dinero, con convenios, con ayudas, etcétera, etcétera, pero el enfoque es más bien un enfoque de seguridad, o sea que no es un enfoque socioeconómico, sociocultural, es más bien seguridad. Un trabajo de policía, digámoslo así sinceramente. El tercer componente del problema marroquí es su política africana. Marruecos, ya sabes, con los viajes que hizo el rey en África durante prácticamente 4 o 5 años, pues Marruecos también tiene un programa para profundizar y para desarrollar sus relaciones con África. O sea que este papel de gendarme pues también tiene sus problemas que Marruecos no puede ejercer en términos, digamos, policíacos a 100%. Y ahí estamos. Entonces, hace falta una gobernabilidad interna que respeta los derechos humanos, que respeta las aspiraciones del pueblo marroquí mismo, que respeta también los más de 5 millones marroquíes que están fuera, que también ellos son migrantes, han salido algún tiempo en los años 60 y más tarde, y ahí están. Tenemos casi 20 millones de marroquíes que han nacido ahora en Europa. Esto también está ahí, lo tenemos que respetar. Y el segundo, pues también tenemos que hacer algo para ayudar a esos emigrantes africanos que en nuestro país. Hace falta una política global de la inmigración. Esta política global no existe. Hay una política relacionada con Europa y una política para ver un poco en qué medida podemos respetar las convenciones que hemos firmado, pero no se mira nada de las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones culturales, qué tipo de coordinación tenemos que mantener con las universidades africanas de donde vienen esos inmigrantes, porque se sabe muy poca cosa del background de esos inmigrantes que vienen. Sabemos que están ahí, que necesitan una tarjeta de identidad, que saben leer, no saben leer. Tenemos más de unos 15.000 que están en las escuelas, otros están en el colegio, otros están en las guarderías de niños. Muy pocos trabajan. Ahora con la crisis del COVID-19, casi 20.000 de africanos no tienen nada que comer, están en una situación muy precaria. Entonces hace falta batir una política de inmigración global que no la tenemos hasta ahora. Tenemos la ley de 2013 de inmigración, hemos empezado la regularización de los subsaharianos, pero es una parte ínfima de lo que se debe de hacer de una manera
global para abordar el mismo problema lo tiene Europa con Marruecos como parte integrante de esta política, pues no es una prioridad global. Lo que quiero decir como UNICEF, el mensaje mío es el siguiente: lo que estamos haciendo es tratar las cosas superficialmente, las manifestaciones, pero nunca llegamos a atacar las raíces, el origen, las causas subyacentes que hacen que ese problema aparezca frente a nosotros. Y esta es la approach que hace falta, y este enfoque todavía no lo tenemos. Me paro aquí. Sí, pero voy a seguir contigo para pasar a nuestro tercer y último bloque, en el que quiero que abordemos rápidamente el tema de la recepción e integración de inmigrantes en sus desafíos y en las oportunidades que representa la inmigración, porque muchas veces se la percibe como una amenaza, pero también la inmigración, como decía Jorge hace un rato, pues trae también oportunidades para nuestras sociedades y de pronto la sociedad marroquí, como ocurre en algunos países de este lado del mundo, tampoco ha percibido todas las potencialidades de la inmigración, pero también hay muchas situaciones en que poblaciones de inmigrantes son bastante herméticas y crean grupos muy cerrados y se integran poco con la sociedad receptora. En Marruecos yo he visto esto porque hay como en Casablanca, digamos, un poco guetos de población subsahariana y la población marroquí no interactúa mucho con los subsaharianos. Un poco diferente es el caso con la inmigración siria que hay en Marruecos, pero hay como grandes desafíos tanto de la sociedad receptora para integrar a esta población, como de los propios inmigrantes para intentar adaptarse e integrarse, más que adaptarse con su sociedad de acogida. ¿Cómo ves esto, señora Lamy, rápidamente en nuestro último bloque? Sí, muchas gracias. Es también un problema global. Te voy a dar algunas señales de dónde viene eso. Primero, en Marruecos hemos tenido en el pasado, sobre todo cuando fuimos colonizados, muy poco contacto con África. Segundo, nosotros mismos fuimos inmigrantes. Emigramos a Europa, después al Oriente Medio y ahora estamos incluso en Canadá y en Estados Unidos. Hemos aceptado y tenemos algo como 19.000 estudiantes africanos que están aquí. Hemos formado algo como 400.000 cuadros africanos que están en todas partes, pero no tenemos una política de seguimiento, o sea, el contacto con los subsaharianos que han beneficiado de becas o de formación aquí en Marruecos, pues tenemos poco contacto. ¿Por qué? Porque nuestras embajadas hacen una diplomacia muy administrativa, no es una democracia, digamos, una diplomacia innovadora. Vamos ahí, estamos en la recepción, no conocemos perfectamente el país. Eso ya es una experiencia personal. Yo estuve en el Camerún, nuestro embajador del Camerún nunca fue fuera. Estuve en Guinea Ecuatorial, tampoco sabía nada de su país. Estuve en el Sudán, yo tuve que forzarle durante algún tiempo para hacerle hacer un viaje a la Darfur, donde había problemas. Hablo de Marruecos, lo mismo se puede hablar de muchas capitales también de los países árabes. Los árabes están ahí, por ejemplo, el Sudán, donde estuve, todo el mundo ayuda, excepto los países árabes, en particular del Golfo, que tiene plata. Y entonces los embajadores europeos y canadienses también me preguntaban, ¿pero dónde están sus amigos, sus hermanos árabes que no ayudan? Yo no tenía ninguna respuesta para eso. Entonces, a volver a lo que yo decía antes, el plan de integración tiene que ser un plano global. Sociocultura, economía, la investigación científica, intercambio entre las universidades. Tiene que haber africanos que vienen aquí a sostener doctorados y marroquíes que vayan al Camerún, que van a la Guinea Ecuatorial, que vayan a Nigeria, a otros países también, sobre todo que Marruecos está haciendo un negocio en Europa, en África, perdona. Tenemos bancos, tenemos compañías de seguro y muchas actividades comerciales. Esa gente también, para protegerles los que están ahí, tenemos que conseguir información de calidad. Tenemos que conocer el perfil de estos subsaharianos que vienen a Marruecos, que no lo conocemos. Entonces, hay muchas piezas que faltan en esta política
pública migratoria. Y este es el problema que tenemos. Y para eso hace falta educar a la población. La población tiene que saber que estos son hermanos, son gente como nosotros, muchos son licenciados, tienen doctorados, pero como no han encontrado trabajo, como es el caso nuestro, hay que saber que Marruecos exporta 600 ingenieros de calidad. Están en Europa, 7.000 médicos trabajan en Europa. Entonces, los africanos también vienen aquí en busca de trabajo. Tenemos que saber quién son, de dónde vienen, para qué vienen, cómo vienen, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden hacer. Hay que conocer a esa gente, conocerse entre nosotros. Ellos conozcan marroquíes y este es un problema. Yo creo que es el más importante componente de este problema que tenemos con los refugiados. Y esto hace que, claro, xenofobia puede salir, las fricciones pueden salir, abusos pueden salir, violencia se puede cometer contra ellos y viceversa. Hay también africanos que atacan a marroquíes. Hubo muchos problemas en Tánger. Hace 2 años ocupan apartamentos ilegalmente, atacan a la gente. O sea, de 2 partes hay problemas. El contacto... Hay problemas, no tanto de la sociedad y del... Pero tenemos que dejar este enfoque puramente de seguridad, hacer otro enfoque sociocultural, de conocerse en profundidad. Porque el problema es que queremos resolver el problema durante un espacio de tiempo determinado. Pero este no es un espacio determinado. Esta va a ser la vida actual y la vida del futuro. Y no tenemos una vista futurista. Yo creo que esa es la falta. Porque, como se dice, toda la humanidad ahora vivimos en un edificio. Si hay fuego en el 2.º piso, el 3.er piso se va a quemar. Es lo que tienen que pensar los europeos también. Señora Lamy, muchas gracias y justamente vamos a ir con Nur a nuestro último bloque para que nos hable rápidamente de los límites y de las oportunidades para la inmigración y para la integración de los inmigrantes en España, porque hay algunos problemas que yo veo en Europa con las comunidades de inmigrantes, en las que también hay grupos muy cerrados y muy herméticos que parece a veces les cuesta mucho adaptarse y acoger las reglas y las leyes y la constitución del país en el que están viviendo, en este caso, por ejemplo, España, de la situación de las mujeres en sus comunidades y en sus familias, muchas veces es muy difícil para lograr su desarrollo personal. Nur, ¿cómo ves esta situación con las comunidades de inmigrantes? Yo creo que es un tema muy, 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 muy delicado y creo que sobre todo es un tema en el que no somos del todo, no podemos tener una verdad absoluta porque cada circunstancia es diferente, cada solución, por lo tanto, va a ser diferente, pero lo que está claro es que las generaciones van cambiando, los propios países que han emitido migración en un momento determinado pues van evolucionando y por lo tanto el problema muchas veces es que los propios migrantes suelen trasladar una concepción de pues tanto cultural como social, como de las relaciones entre hombres y mujeres, como de las concepciones sobre las libertades de las mujeres, que bueno, que no es del todo acorde a cómo debería ser en un país democrático y cómo debería ser en un país que respeta la libertad de las mujeres y que por lo tanto es un país que defiende la igualdad en todos los casos y eso se refleja mucho en las comunidades de marroquíes y extranjeros que provienen de países musulmanes, principalmente porque hay un gran choque cultural entre el mundo occidental más cristiano y aunque, bueno, la sociedad ahora mismo está bastante... España se considera un país aconfesional y lo notamos también en el día a día de la sociedad. Pero yo creo que es fundamental que haya como una terapia de choque bastante buena para estas personas a la hora de integrarse, que yo sí que creo en la integración porque yo creo que no puedes pretender vivir en 2 sitios completamente diferentes de la misma manera. De hecho, creo que es un error porque lo que hace es aislarte completamente. Y creo que al igual que muchísimos españoles y extranjeros cuando van a países musulmanes se integran
y asumen las costumbres y muchísimas cosas del país sin renegar de su identidad, por supuesto, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y esa es una de las grandes falacias que se comete, que es pensar que el asumir determinados valores y principios de la sociedad en la que vas a empezar a vivir te hace un renegado de tu identidad de origen. Y es una de las cosas que se produce porque existe el racismo, y el racismo lo que hace la mayor parte de las veces cuando tú te sientes discriminado como persona es hacer que te aferres más a la identidad más cercana que tengas. Y en ese caso la religión juega un papel fundamental. La religión, la cultura, bueno, entra todo un poco en el mismo saco, ¿no? Y es un poco ese establishment religioso, como lo llamaría yo, que se transporta a los países receptores de esta inmigración y que perpetúa determinadas costumbres que bajo ningún concepto deberían perpetuarse. Y cuando hablamos de esto, hablamos sobre todo de las mujeres, que en los países musulmanes, pues para mi gusto, son las más vulnerables, ¿no? A nivel de derechos. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que se debe tener en cuenta es que, sobre todo en materia de menores, la protección a las niñas es fundamental desde el momento de la inmigración, porque luego nos encontramos casos pues como la ablación de clítoris de extranjeras de países africanos que tienen dichas costumbres, o la imposición de un velo, que existen muchas mujeres que llevan hijab por propia voluntad, pero también existen muchas otras que no lo llevan por propia voluntad y es una realidad de la que no se habla. Igual que al final tenemos que tener esa conciencia de protección de los menores, ¿no? Porque a veces los padres tampoco pueden hacerlo mejor de lo que lo hacen, y también tenemos que ser conscientes de la clase socioeconómica de los diferentes grupos de migraciones que existe. Porque una cosa es lo que comentó el señor Alami con respecto a la gente formada que sale de Marruecos y que va a Europa u otros países, y luego hubo una clase trabajadora muy fuerte, sobre todo en los años 90, que llegó a España, que, bueno, son familias que han estado trabajando, han estado desviviéndose para que sus hijos saliesen adelante, para tener su familia, pero también son personas que muchos de ellos han arrastrado pues principios que no son del todo acordes al año en el que vivimos y al país en el que estamos, ¿no? Entonces, es una cosa que se debe tener en cuenta y que no se debe obviar simplemente por hablar de relativismo cultural, de multiculturalidad, porque eso lo que hace es meter un poco los problemas debajo de la alfombra y barrer debajo de la alfombra, que no vale de nada y no tiene el sentido que debería tener, que al final todos crezcamos juntos de la mano y sepamos construir una sociedad en la que lo mejor de cada una de las comunidades extranjeras que existen aporten y eso se sume. Pero si se va a sumar algo, debe ser lo bueno de cada comunidad. Y sobre todo no pensar que una religión o una cultura o una comunidad puede justificar pues vulneraciones de derechos de la mujer, vulneración de derechos humanos y vulneración de los derechos de los menores principalmente, que es lo que suele pasar. Y para añadir una última cosa y ya lo dejo, Pronto, yo creo que por favor, no. una concienciación también por parte de los países emisores de inmigración, que bueno, que es también, en este caso podemos hablar de Marruecos, del potencial tan grande que tienen los hijos de inmigrantes que son la segunda generación, por ejemplo, en España, porque se habla mucho de Francia, de la tercera generación. Yo soy hija de un inmigrante, mi padre es argelino marroquí pero bueno, rifeño de origen, y él emigró a Francia desde un primer momento. Él forma parte de esa segunda generación, ¿no? Que ahora ya vamos por la tercera. Pero en España estamos hablando de la segunda generación, de la primera generación de hijos de inmigrantes marroquíes en España. Y yo noto, o sea, yo estoy muy en contacto con estos jóvenes y noto una desconexión completa de todo lo que sigue ocurriendo en Marruecos, porque Marruecos ahora mismo está viendo yo lo llamaría una revolución mediática impresionante a nivel de feminismo, a nivel de derechos LGTB, a nivel de desarrollo de políticas, y sin embargo es información que a ellos no les llega, porque tenemos la traba del idioma en lo que implica Marruecos. Los que somos francófonos no, pero los que hablan solo español y castellano sí, porque al final el árabe técnico que se usa en el periodismo y demás, ellos no lo entienden, y el francés tampoco, porque son completamente españoles.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que hispanizar la información en Marruecos, siendo conscientes de cuántos miles de marroquíes jóvenes, formados, que están en las universidades, que son profesionales, que son personas con intenciones de progreso, que tienen buenos ideales, que pueden ayudar a evolucionar a Marruecos y a crecer democráticamente, a mejorar en todos los sentidos, yo creo que no se está teniendo en cuenta de todo ese potencial, porque a menudo son personas que quieren contribuir a la mejora del país de origen de sus padres y de su país de origen al final y al cabo, porque una de las cosas yo creo que es más bonita en las comunidades marroquíes, concretamente en España, es que no se ha perdido Sí. ese sentido de origen, ¿no? Entonces yo creo Nur, que... has tocado temas muy importantes, perdóname que te interrumpa, me encantaría escucharte, pero es que se nos está acabando el tiempo Vale, y tengo que dar paso a Jorge para que participe en nuestro último bloque. Eh, en la línea de lo que venía planteando Nur, digamos, a veces las diferencias en el lenguaje y religiosas afectan mucho la integración de las poblaciones y de las comunidades de inmigrantes en sus sociedades de acogida. Nosotros en América Latina no tendríamos esos problemas. Compartimos la misma lengua, culturalmente tenemos muchas cosas en común, la religión es la misma prácticamente o mayoritariamente. Diríamos como estos no son problemas que tenemos nosotros. Sin embargo, hay retos y hay desafíos para la inmigración hoy en nuestros países. ¿Cómo lo ves? Porque a veces parecería que hay de este lado del mundo también manifestaciones de xenofobia e incluso de un cierto racismo. Bueno, vos sabés que yo vivo en Argentina. Argentina en su constitución dice que bienvenido todo aquel que quiera habitar el noble pueblo argentino. Es decir, está prácticamente prohibido expulsar a alguien del país y de hecho somos todos, los de mi generación, somos todos primera generación de inmigrantes prácticamente. Es decir, aquí hubo varias olas de migración, sobre todo españoles e italianos, en mi caso Líbano, bueno, Siria también. Es uno de los países del mundo donde conviven en el mismo barrio judíos y católicos sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de discriminación. Lo que sí es cierto es que yo creo que frente a las migraciones y frente a esta tragedia que está viviendo la humanidad, la respuesta de los países ha sido más o menos la misma que frente a la pandemia. Es decir, en la medida de lo posible, cerrar fronteras. Y Nur hablaba del discurso de Santiago Abascal, es decir, el discurso de Vox, un partido de ultraderecha que de cero pasa a tener 12 diputados en Andalucía e inmediatamente se mete en la puja electoral nacional en España. Y la pregunta es, bueno, está bien, en Francia estaba Marine Le Pen, en Francia también hay muchos jóvenes discriminados, sobre todo en los suburbios de segunda y tercera generación, pero ¿por qué aparece en España? Por primera vez, primero un gobierno que no pertenece al bipartidismo tradicional, que es el actual de Unidas Podemos y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y segundo, porque aparece la ultraderecha con representación parlamentaria.
todos los que estamos haciendo este programa hoy conocemos qué es ser emigrante y qué es ser inmigrante en un país, así que es algo que no nos es ajeno. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Ida y Vuelta para ver lo que está ocurriendo en algún otro lugar del mundo.